Durante mis votos matrimoniales, mi madrastra me arrebató el velo de mi madre fallecida de la cabeza y se lo puso a ella misma. Entonces mi padre hizo algo que hizo que toda la iglesia se quedara en silencio. Las horquillas golpearon el suelo de mármol antes de que yo siquiera entendiera lo que había sucedido. Un segundo estaba diciendo, acepto. Al siguiente, mi cabeza se sacudió hacia atrás y el aire detrás de mí se llenó con el susurro metálico del encaje separándose de mi cabello. La corriente fría golpeó mi cuero cabelludo. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par, no hacia mí, sino hacia algo justo detrás de mi hombro. Luego vino la voz, clara, compuesta, casi complacida. ¿No es esto hermoso? Me di la vuelta. Mi madrastra Regina estaba parada a 1 metro detrás de mí, justo ahí en el pasillo central de la iglesia de San Agustín, sosteniendo el velo de mi madre sobre su cabeza con ambas manos como si acabara de atrapar el ramo de novia. El encaje antiguo colgaba de sus dedos. Tenía la cabeza inclinada. Estaba sonriendo a los invitados. Nadie se movió, ni las 140 personas en esos bancos, ni el oficiante, ni siquiera yo, y yo era la novia. Luego lo bajó sobre su propia cabeza. Alisó el encaje con las palmas de sus manos. Ajustó la peineta de carey en la coronilla y se volvió hacia la congregación como si fuera ella quien estaba parada en el altar. Siempre he pensado que esta es la pieza más exquisita, dijo. ¿No me queda bien? La mano de Brandon encontró mi muñeca. Su agarre era firme, no para tirarme a ninguna parte, solo para anclarme. Recuerdo mirar el velo y pensar en el papel de seda, en cómo lo había mantenido envuelto en papel de seda en el fondo de mi armario durante 9 años, en cómo la última vez que abrí la bolsa, antes de que la costurera lo ajustara a mi cabello, todavía conservaba un rastro tenue de Chanel No. 5. Mi madre había muerto hacía 9 años. Ese velo era lo último que tenía que todavía, de alguna manera pequeña, olía a ella. Y ahora mi madrastra lo estaba usando. Lo estaba usando en mi boda mientras yo estaba parada en el altar, y miraba, y todos los que me amaban se sentaban en los bancos y miraban, y nadie, absolutamente nadie, parecía saber qué hacer. Nadie, es decir, excepto mi padre. Mi madre se llamaba Carol. Fue diagnosticada con cáncer de ovario en marzo del año en que cumplí 17, y murió 11 meses después, 3 semanas antes de mi 18º cumpleaños. La enfermedad avanzó rápida y cruelmente, de la forma en que a veces lo hace con mujeres más jóvenes, y no hubo nada cinemático en el final. Solo una habitación de hospital y mucha espera, y luego silencio. Me dejó 3 cosas que guardé sin cuestionar. Un anillo de perlas que había usado desde que tenía 20 años. Una tarjeta con la receta escrita a mano del pastel de limón que hacía cada Navidad y el velo. Ella lo había usado en su propia boda en 1989. Cosido a mano por su tía. Gasa de seda real respaldada con encaje de chantilly, con pequeñas perlas cosidas en el borde. No valía nada para un tasador. Para mí, valía más que todos los demás objetos que poseía juntos. Mi padre, se llama James, Jim para la mayoría, quedó destrozado al perderla, verdaderamente devastado. Lo vi desmoronarse silenciosamente en el transcurso de aproximadamente 1 año, viviendo su duelo de la forma en que los hombres de su generación lo hacen, manteniendo el césped, yendo a trabajar, sin hablar de ello. Yo estaba fuera en la universidad el segundo otoño después de que ella murió, llamaba cada domingo. Y cada domingo él sonaba exactamente igual, como una radio atascada entre 2 estaciones. Conoció a Regina en una cena benéfica para el hospital infantil donde ella trabajaba como coordinadora de desarrollo. Me llamó sobre ella 8 meses después de la relación, con voz cuidadosa, como si estuviera desactivando algo. Quiero que sepas que no es nada parecido a lo que tu madre y yo teníamos, dijo. Esto es diferente. Ella es diferente. Le pregunté si era feliz. Dijo que sí. Le dije que eso era suficiente para mí. Lo decía en serio, de verdad. Regina y yo comenzamos en un terreno neutral y tenso que es, honestamente, lo mejor que consiguen la mayoría de las hijastras. Ella era organizada y consciente de su imagen, y tenía una risa alta y practicada, que desplegaba en situaciones sociales de la misma manera que otras personas despliegan tarjetas de presentación. No era cruel conmigo, no exactamente. Era competitiva conmigo, lo cual es algo diferente, y más extraño, y más difícil de nombrar cuando eres joven, y aún estás aprendiendo cómo pueden ser los adultos. El velo apareció por primera vez en la cena de cumpleaños combinada de mis padres, unos 4 meses después de que ella y papá se casaran. Ella me había visto sacarlo del armario para mostrárselo a mi prima, y lo sostuvo un momento más de lo necesario antes de devolvérmelo. Siempre he pensado que algo tan hermoso no debería mantenerse guardado, dijo. Era de mi mamá, dije. Ella sonrió. Por supuesto. Lo volvió a mencionar cuando ella y mi padre estaban planeando una renovación de votos para su 2º aniversario. No directamente. Ella nunca era directa. Mencionó que siempre se había imaginado a sí misma con un velo largo de catedral, que el encaje antiguo tenía una cualidad tan romántica, que era extraño mantener algo tan significativo encerrado en un armario. Le dije que no, cada vez que ella rodeaba el tema, y cada vez ella aceptaba la negativa con una sonrisa que me decía que la conversación no había terminado para ella, solo pausada. Me comprometí con Brandon un martes de abril. Me lo
lo propuso en la cocina de nuestro apartamento, comiendo comida india para llevar, todavía sin anillo. Él quería que yo lo eligiera. Nos reímos de ello durante semanas. Ese era quien él es. Llamé primero a mi papá. Lloró un poco cuando se lo conté. Dijo que deseaba que mamá pudiera ver esto. Yo también. Llamé a Regina en segundo lugar. Me dijo felicidades, cariño, y me preguntó quién sería mi florista. Nuestra boda estaba programada para dentro de 14 meses. La iglesia de San Agustín, junio, 3 de la tarde. Me sumergí en la planificación con el tipo específico de control obsesivo que desarrollan las hijas en duelo cuando han pasado una década tratando de sentirse a cargo de algo. Elegí todo: flores, arreglos de mesa, menú, música, el monograma en las servilletas de cóctel. Contraté a una organizadora de bodas llamada Diane Kowalski. Ella dirigía una firma de eventos boutique con un asistente y una lista de contactos que me intimidaba. Diane había estado en la industria durante 22 años y tenía lo que ella llamaba una política de cero drama, lo cual me pareció reconfortante en ese momento. El velo fue lo primero que confirmé para la ceremonia. Lo llevé yo misma a la costurera, envuelto en su papel de seda, en una bolsa de ropa en el asiento del pasajero como si fuera un pasajero. Su nombre era Rosa Benedetti. Había trabajado en el mismo estudio de alteraciones en Claremont Avenue durante 31 años y manejaba el encaje con la misma reverencia enfocada que un conservador trae a una pintura. Aseguró una nueva peineta, reforzó 2 secciones donde el respaldo de seda se había adelgazado y lo planchó a mano sin vapor. Esto es de los 80, dijo, casi para sí misma. Quienquiera que haya hecho esto sabía lo que estaba haciendo. Mi tatarabuela, dije. Me lo devolvió con ambas manos. Lo llevé a casa y lo puse de nuevo en la puerta del armario en su bolsa. 6 semanas antes de la boda. Seguro. La primera señal vino de Lena. Lena es mi dama de honor. Somos mejores amigas desde el 7º grado. Es enfermera de partos con el tipo de calma que proviene de observar crisis reales y, bajo circunstancias ordinarias, no se altera fácilmente. Me envió un mensaje de texto 2 días antes de la boda. Subí a buscar mis aretes de la habitación de invitados y vi algo que necesitas saber. Llámame. La llamé desde el estacionamiento del florista. Todavía sostenía una muestra de tallo de hortensia que alguien me había dado al salir, y recuerdo estar parada junto a mi auto en el calor de la tarde, girándolo entre mis dedos mientras sonaba el teléfono. Regina estaba parada en el umbral de tu antigua habitación, dijo Lena, simplemente parada ahí, sin hacer nada, mirando la bolsa del velo en la puerta del armario. Quizás solo estaba pasando. Hannah. La voz de Lena tenía la textura que adquiere cuando decide decir algo difícil. No me escuchó en las escaleras. Se quedó ahí casi un minuto. La observé todo el tiempo. No se movió. Una larga pausa. Miré hacia abajo a la hortensia. Algunos de los pétalos habían comenzado a curvarse por el calor. Probablemente solo está estresada por el fin de semana, dije. ¿No te crees eso? No lo creía. No del todo. Pero también sabía lo que pasaba si creía en la alternativa. La confrontación que requeriría. La acusación que tendría que hacer. La forma en que Regina le daría la vuelta. Y de alguna manera haría que mi padre se sintiera atrapado entre 2 versiones de la misma pelea que había estado tratando de evitar durante años. Así que le dije a Lena que no le diera tanta importancia. Me dije lo mismo a mí misma. Conduje a casa, subí. Desabrí la bolsa de ropa lo suficiente para comprobar que el velo seguía doblado dentro, que la peineta estaba protegida, que el papel de seda no se había movido. Luego la volví a cerrar. Me quedé allí en mi antigua habitación y miré esa bolsa durante mucho tiempo. El papel tapiz descolorido familiar detrás de ella, el mismo armario en el que crecí escondiéndome durante las tormentas eléctricas cuando era pequeña. Luego me sentí estúpida por estar parada allí y bajé las escaleras para ayudar a Lena con las tarjetas de mesa de la cena de ensayo. Debería haberme llevado el velo a casa de Lena esa noche. No lo hice. Mi padre encontró la tableta de Regina la mañana de la boda. Me contó la secuencia de eventos más tarde, de la manera precisa y cronológica en que describe las cosas cuando maneja su propia emoción, organizando los hechos. Estaba en la cocina a las 7 de la mañana preparando café. La tableta estaba en la encimera. Vibró, boca arriba, con una notificación de la aplicación Mensajes. Un mensaje de un contacto llamado Melissa F. Vio la vista previa antes de que quisiera. Si Hannah lo usa hoy, me lo llevaré. Estoy harta de ser borrada en esta familia. Se quedó en la encimera. Recogió la tableta. Abrió el hilo. Leyó todo. Leyó sobre el plan. Una renovación de votos falsa que Regina aparentemente había sugerido a la costurera como pretexto. Un plan para tomar prestado el velo bajo la apariencia de su propia ceremonia y luego afirmar que había sido ofrecido voluntariamente. Leyó sobre semanas de mensajes entre Regina y esta Melissa, ambas alimentando el sentido de agravio de la otra, ambas reencuadrando toda la historia de nuestra familia en torno al sentimiento de Regina de que nunca había sido verdaderamente bienvenida. Ella guarda ese velo como un santuario, había escrito Regina, como si estuviera protegiendo a una mujer muerta en lugar de vivir su propia vida. Carol se ha ido hace casi 10 años, cuando la familia de Jim se convierte en M.I. Familia. El velo debería haber sido mío desde el principio. Se lo dije cuando nos casamos y él dijo que no y nunca lo olvidé. Mi padre dejó la tableta en la encimera. Caminó hacia el baño. El anillo de compromiso de Regina estaba en un pequeño plato de cerámica junto al fregadero. Se lo
lo había arrojado durante una discusión la mañana anterior, algo menor que había estallado en algo peor, y ninguno de los dos lo había abordado de nuevo antes de que la mañana se ocupara. Recogió el anillo, caminó hacia el armario, encontró la caja de terciopelo azul que había guardado desde el día en que la compró, en un estante detrás de sus camisas de vestir. Colocó el anillo dentro, puso la caja en el bolsillo interior de su chaqueta de boda. Me dijo más tarde, no sabía exactamente qué iba a hacer, solo sabía que no iba a fingir que no lo había leído. Condujo a la iglesia, se sentó en el segundo banco, esperó. Me estaba preparando en el vestíbulo cuando me enteré de que algo de esto había sucedido, es decir, no me enteré, no hasta que terminó. Lena me prendió el velo en el cabello a las 2:44 p.m. Mi abuela, la madre de mi madre, Nana Ruth, de 81 años, y rechazando un bastón por principio, enderezó el encaje en el dobladillo, presionó su palma plana contra mi mejilla y no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Caminé por el pasillo a las 2:58, con algo de Yo-Yo Ma que Brandon había elegido sin decirme, y lloré de inmediato, vergonzosamente, antes de llegar a la mitad. Brandon también lloró, lo que me hizo llorar más fuerte. El oficiante, el padre Michael, que conocía a mi familia desde antes de que yo naciera, me dio un momento para recomponerme antes de comenzar. Habíamos pasado por la bienvenida, habíamos pasado por la lectura, habíamos pasado por el inicio de los votos, el yo te tomo Hannah de Brandon. Casi habíamos terminado los míos. Yo estaba en el para tener y para mantener. Escuché tacones sobre mármol. Supuse que alguien estaba saliendo por un momento. No me di la vuelta. Mantuve mis ojos en la cara de Brandon, la forma en que Diane nos había dicho que hiciéramos cuando estábamos nerviosos. Entonces los dedos golpearon mi cabello. No tentativos, fuertes, eficientes, como alguien que había pensado en la mecánica de ello. Las horquillas se dispersaron. Sentí que la peineta tiraba de mi cuero cabelludo. Luego se soltó. El peso del encaje se alejó. La expresión de Brandon cambió tan rápido que fue casi cinemática. Me di la vuelta. Regina sostenía el velo sobre su cabeza con ambas manos, el encaje cubriendo sus muñecas, el borde de perlas captando la luz de las ventanas del presbiterio. Estaba compuesta. Estaba sonriendo. Se volvió para enfrentar a la congregación como una mujer que acababa de llegar a su propia recepción. ¿No es esto hermoso? Lo bajó sobre su cabeza. He reproducido esos 6 segundos tantas veces desde esa tarde. Los he volteado como un objeto que trato de entender. Incluso ahora, la claridad es extraña, la nitidez del detalle, la calidad ralentizada de cada momento, el sonido de 140 personas inhalando a la vez, la forma en que la luz de la... Incluso ahora, la claridad es extraña, la nitidez del detalle, la calidad ralentizada de cada momento, el sonido de 140 personas inhalando a la vez, la forma en que la luz de la tarde se movía a través de las ventanas del claristorio, la sensación de los dedos de Brandon cerrándose alrededor de mi muñeca. «Quítatelo», dijo Brandon. Su voz era tranquila, plana y no era una pregunta. Regina no lo miró. Todavía se dirigía a la sala, escaneando los bancos con la sonrisa de alguien que espera ser apreciada. «Siempre he pensado que esta es la pieza más exquisita», dijo. «Debería haber sido usado en nuestra boda. Debería haber sido mío». «Quítatelo», Brandon de nuevo. La misma voz, no más fuerte. Ella todavía no lo miró. Fue entonces cuando mi padre se puso de pie. Quiero describir esto con cuidado, porque he pensado mucho en ello, y creo que lo hizo tan silencioso y tan final fue que mi padre no parecía sorprendido. Parecía decidido. Entró al pasillo desde el segundo banco. Se enderezó la chaqueta. Caminó hacia el frente de la iglesia a un ritmo mesurado, sin apresurarse, y cuando se detuvo, estaba parado justo detrás de Regina en el pasillo central, entre ella y la congregación. Metió la mano en su chaqueta, sacó la caja de terciopelo del anillo, la abrió. No sé qué esperaba que sucediera. No creo que nadie en esa iglesia lo hiciera. Regina se volvió cuando escuchó la bisagra. Cuando vio la caja, se puso pálida. «Jim», dijo. Su voz había cambiado. Esa facilidad social practicada la había abandonado por completo. «Cariño, ¿qué estás haciendo? Encontré tus mensajes esta mañana», dijo. «Los de Melissa. Sé lo de la costurera. Sé que planeaste esto». El silencio en esa iglesia tenía una textura. Regina intentó recuperarse. Era buena recuperándose. La había visto hacerlo de maneras más pequeñas, en momentos más pequeños, durante años. Cambió su peso. Intentó una risa. «No sé qué crees que... Ya he trasladado tus cosas a la habitación de invitados», dijo él. «Resolveremos el resto cuando esto termine». «Jim, te estás avergonzando a ti mismo. Esta es la familia de nuestro...» «Quítate el velo», dijo, «y devuélveselo a mi hija». Entonces la máscara se cayó por completo. Quizás ella lo había estado sosteniendo durante años. Quizás se había estado construyendo durante una década. Todo ese sentimiento acumulado, de ser segunda, de ser comparada con una mujer muerta, de vivir en una casa donde los muebles todavía estaban donde Carol los había colocado, donde las fotografías en las paredes todavía mostraban una familia que no la incluía a ella. No sé lo que cuesta pasar tantos años queriendo algo que nadie te dará. No sé si algo de eso es completamente su culpa, pero sé lo que dijo después. Dijo: «Has mantenido a esa mujer viva en esta casa durante 9 años. Sus recetas en la cocina, sus fotos en el pasillo,
yo, su perfume en el armario de tu hija. He sido un fantasma en mi propio matrimonio. Tu hija nunca me ha aceptado realmente. Ninguno de ustedes ha... Planeaste tomar algo que no te pertenecía, dijo papá, de ella, en su boda. Ahí es donde estamos. Regina se volvió hacia mí, y vi algo en su rostro cambiar. No suavidad exactamente, sino lo más cerca que había estado de ella en los años que la conocí. He intentado, dijo. No ves lo mucho que he intentado. La miré por un largo momento. Yo también intenté, dije. Te incluí. Te defendí ante personas que no querían darte una oportunidad. Hice espacio para ti en la historia de mi familia y en mi boda, y en cada conversación que tuve sobre este día. Y cada vez que algo no era sobre ti, tomabas hasta que lo era. Miró los bancos. Ella todavía estaba... creo, esperando que alguien interviniera, que dijera que tenía razón, que fracturara la sala a lo largo de líneas que pudiera usar. Nadie se movió. Lena, en la primera fila, miró al frente con la expresión controlada que usa en partos difíciles. Nana Ruth, en el primer banco, tenía las manos juntas en su regazo y estaba mirando el velo con una expresión que solo puedo describir como dolor recuperado. Quítatelo, Regina, dijo mi padre. Si me quito esto, dijo, no esperes que vuelva a cruzar esa puerta. Él dijo, cuento con ello. Ella arrancó el velo de su cabeza con ambas manos. La peineta se enganchó en el encaje cerca del borde. Escuché que se rasgaba. Un sonido pequeño y limpio, y luego me lo empujó sin mirar mi cara. Golpeó la caja del anillo de la mano de mi padre. Se rompió contra el suelo de mármol con un sonido como un disparo. El anillo salió rodando, captó la luz de las ventanas y rodó en un arco lento hacia los arreglos florales en la base de los escalones del altar. Mi padre no se inmutó. Se dobló en la rodilla, sin prisas. Recogió el anillo, lo colocó de nuevo en la caja. Se puso de pie. No la vio irse. Las puertas dobles en la parte trasera de San Agustín se abrieron con tanta fuerza que rebotaron contra las paredes. Sus tacones resonaron a través del vestíbulo. La puerta exterior se cerró de golpe con suficiente fuerza para hacer vibrar las ventanas del travesaño. Un auto arrancó en el estacionamiento, neumáticos sobre grava, y luego silencio. El padre Michael, detrás del altar, se aclaró la garganta muy suavemente. Nana Ruth se levantó del primer banco. 81 años, medio pie más baja de lo que solía ser, dijo, con una voz que podría haber llamado al orden a la congregación en 1962. Nadie se va. Vamos a terminar esta boda. Nadie discutió con ella. Nadie se atrevería. Lena tomó el velo de mis manos. Examinó el desgarro en la peineta. Pequeño, de 2 centímetros a lo sumo, el respaldo de seda más que el encaje en sí, y comenzó a trabajar las horquillas restantes de vuelta en mi cabello con la eficiencia enfocada de una mujer que ha dado a luz a 312 bebés y maneja emergencias sin comentarios. Volvió a asegurar la peineta, alisó el borde, dio un paso atrás y me miró. Bien, dijo. El padre Michael nos pidió que volviéramos al principio de los votos. Brandon lloró durante la mayor parte de los suyos, tampoco en silencio. Es un hombre grande, 1,90 m. Trabaja en construcción comercial y lloró de la forma en que los hombres grandes a veces lloran cuando han decidido que no les importa quién los ve, con toda la cara, sin disculpas. Yo lloré durante todos los míos. Cuando el padre Michael dijo, ahora los declaro marido y mujer, el aplauso comenzó antes de que terminara la frase. Fue el tipo de aplauso que conlleva un significado más allá de la aprobación. Alivio, desafío, algo parecido al amor por extraños en una habitación. Duró mucho tiempo. Mi abuela se sentó de nuevo en el primer banco. Se presionó el pañuelo contra los ojos. Estaba sonriendo. En las 3 semanas posteriores a la boda, esto es lo que pasó. Mi padre contrató a una abogada, Margaret Osei, una socia de derecho de familia con oficinas en el piso 14 del edificio Carlyle en el centro, 26 años de práctica, recomendada por un colega suyo de la firma de ingeniería donde había trabajado durante 3 décadas. Solicitó el divorcio. El papeleo citó diferencias irreconciliables y pasó a documentar los eventos específicos del 14 de junio, con las declaraciones juradas de 11 testigos de San Agustín, incluido el padre Michael, Diane Kowalski, cuya política de cero drama aparentemente se extendió a presentar declaraciones juradas cuando estaba justificado, y la doctora Lena Carrasco, RN, MSN, dama de honor, quien describió lo que había visto con la precisión clínica de alguien entrenado para escribir informes de incidentes. Regina no contrató asesoría legal durante 3 semanas. Cuando lo hizo, la consulta inicial aparentemente no salió bien. Margaret le dijo a mi padre que había escuchado a través de la red profesional que la firma a la que Regina se acercó había descrito el caso como desafiante, dada la documentación de testigos contemporánea. Los mensajes entre Regina y Melissa F., cuyo nombre completo era Melissa Fogarty, una compañera de trabajo de la Oficina de Desarrollo del hospital, se conservaron como parte del procedimiento de divorcio. Margaret usó la frase anexo C cuando los mencionó en la presentación inicial de mi padre. Esto me pareció exactamente correcto.
correcto. Rosa Benedetti, la costurera, no estuvo involucrada en ningún proceso legal. Llamó al número de casa de mi padre 2 semanas después de la boda, habiendo escuchado de otro cliente lo que había sucedido. Estaba molesta. Le dijo que una mujer que coincidía con la descripción de Regina la había contactado 6 meses antes bajo el nombre de Janine Carver, alegando ser una amiga de la familia a la que le habían prestado el velo para su propia próxima ceremonia de renovación de votos, y pidiendo medidas preliminares y presupuestos de tela. Rosa dijo que había sospechado de la historia desde el principio y que nunca había proporcionado ningún servicio. Simplemente se había sentido incómoda y no había conectado la historia con mi nombre hasta que escuchó sobre la boda. Se ofreció a proporcionar una declaración por escrito. Mi padre le agradeció y dijo que estaría en contacto. Me llamó esa noche para contármelo. Estaba sentada en el sofá de nuestro apartamento, Brandon a mi lado con su brazo alrededor de mis hombros, ambos viendo televisión con el volumen demasiado bajo. Hay algo más, dijo papá. Sobre la costurera. ¿Rosa? Dije. ¿Qué hay de ella? Hizo una pausa. Ella no trabajaba sola. El aire en la habitación cambió. ¿Qué quieres decir con que no trabajaba sola? Melissa Fogarty también llamó al estudio. Un día diferente. Una historia diferente. Dijo que era una amiga coordinando una sorpresa. Rosa se dio cuenta cuando las historias no coincidían. Dijo que hubo al menos otras 2 llamadas, de números que no reconoció, todas preguntando por el mismo velo. Me quedé con eso por un largo momento. ¿Cuántas personas sabían sobre esto? Pregunté. Mi padre dijo, eso es lo que estamos tratando de averiguar. Margaret Osei solicitó los registros telefónicos de Melissa Fogarty como parte del proceso de descubrimiento. Lo que volvió durante las semanas siguientes no fue exactamente una conspiración, pero fue algo más organizado y más deliberado de lo que quería creer. Melissa había estado en contacto con una mujer llamada Diane Holt, no mi Diane, no la organizadora, otra Diane, una amiga mutua de Regina de un club de lectura al que había pertenecido durante años. Diane Holt había asistido a mi fiesta de compromiso. Me había hecho varias preguntas sobre el velo esa noche que respondí sin sospechas. Ella le había pasado el nombre de la costurera y la dirección del estudio a Melissa, quien se los había pasado a Regina. El plan en sí, si se puede llamar así, era menos sofisticado que siniestro. Era el tipo de cosa que sucede cuando un grupo de mujeres en un círculo social pasan años validando los agravios de las otras hasta que una de ellas hace algo desquiciado y el resto de ellas no la detiene del todo. No se presentaron cargos penales. La oficina del fiscal de distrito, cuando se consultó informalmente a través de un colega de Margaret, dijo que aunque el comportamiento era inquietante, lo que había ocurrido en la iglesia se ajustaba con mayor precisión al agravio civil de imposición intencional de angustia emocional en lugar de cualquier clasificación penal. Tomar un objeto de la cabeza de una persona en medio de una ceremonia no era, técnicamente, robo bajo el estatuto. Margaret dijo muy tranquilamente, entonces perseguimos lo civil. El acuerdo... Yo no fui parte directamente, ya que la acción civil pertenecía a la disolución del matrimonio de mi padre. Se alcanzó 4 meses después de la boda. No me dijeron las cifras específicas. Mi padre me dijo simplemente que era justo, lo que de él significa algo preciso. Regina renunció a su puesto en el hospital infantil en octubre. Melissa Fogarty fue puesta en revisión administrativa. No sé qué salió de eso. No traté de averiguarlo. El velo está reparado. Rosa Benedetti lo hizo sin cargo, aunque traté 3 veces de pagarle. Se negó con una calidez que me hizo sentir, por un momento, la forma en que te sientes cuando una mujer mayor que ha conocido mucho de la vida te mira con algo claro y sin complicaciones en sus ojos. El desgarro fue pequeño, 2 centímetros de respaldo de seda, invisibles ahora bajo una costura reforzada. El encaje en sí estaba intacto. Lo llevé a casa, lo desenvolví y lo sostuve con ambas manos durante un rato. Todavía huele a Chanel No. 5. No mucho, no de la forma en que lo hacía cuando tenía 17 años, y apenas podía soportar abrir la bolsa porque me hacía sentir vacía, solo débilmente. La forma en que un perfume se adhiere a la tela durante años después de que la mujer que lo usaba se ha ido, paciente y específico, una especie de permanencia. Lo envolví de nuevo en su papel de seda. Lo puse de vuelta en la bolsa. Sé lo que quiero hacer con él. Lo he sabido durante años. Si tenemos una hija, lo usará. Si no, irá a la hija de mi prima, o a la hija de Lena si tiene una, o a la hija de alguien que conoció a mi madre y contará la historia correctamente. No es un santuario, no es un agravio, no es una palanca, es un velo. Pertenecía a una mujer llamada Carol, que hacía pastel de limón en Navidad y se reía demasiado fuerte de sus propios chistes y usaba Chanel No. 5 en ocasiones especiales, y ella se ha ido y la extraño todos los días, y el velo esperará hasta que alguien más esté listo para él. Mi padre comenzó a usar su antigua colonia de nuevo. Lo noté en la recepción. Vino a abrazarme entre la ensalada y el plato principal, y cuando se echó hacia atrás, el olor me golpeó. Cedro y algo verde, el mismo aftershave que había usado durante toda mi infancia, el mismo que dejó de usar el año en que murió mamá sin explicar nunca por qué. No dije nada al respecto, solo lo miré. Se veía como él mismo. Esa es la única manera que conozco de decirlo. Se veía como el hombre que había sido antes de todo el silencio, antes de toda la gestión cuidadosa, antes de 11 años tratando de organizar el mundo en algo que pudiera sostener un segundo capítulo sin dejar ir el primero. Me abrazó una vez más antes de que empezara el baile. A tu madre le habría encantado esto,
dijo. Lo sé, dije. Realmente lo habría hecho. Izar el mundo en algo que pudiera sostener un segundo capítulo sin dejar ir el primero. Me abrazó una vez más antes de que empezara el baile. A tu madre le habría encantado esto, dijo. Lo sé, dije. Realmente lo habría hecho. Nos quedamos allí un momento en el ruido, las flores y la luz de las velas. Y luego Brandon vino a buscarme y papá volvió a su mesa, y la música subió, y la sala se llenó del tipo de felicidad ordinaria e irreemplazable que no da para una buena historia, pero es, de alguna manera, la única cosa por la que cualquiera de nosotros está realmente trabajando. Pensé en lo que papá había dicho por teléfono, sobre que la costurera no trabajaba sola. Pensé en todas esas llamadas de números desconocidos. Pensé en Diane Holt en mi fiesta de compromiso, haciendo exactamente las preguntas correctas con exactamente el interés equivocado detrás de ellas. Pensé, ¿cuánto tiempo estuvieron observando? ¿Cuánto planearon? ¿Cuántas conversaciones sucedieron de las que nunca sabré? En habitaciones en las que nunca estuve. Mientras yo estaba ocupada planeando mis flores y mi tabla de asientos y mis servilletas con monogramas, pensando que nada de esto podría tocarme. Y entonces Brandon puso su mano en mi cintura, y la canción cambió a algo que ambos amamos, y dejé ir el pensamiento. No para siempre. No soy tan elegante, pero por una noche, lo dejé ir.